¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a este video de viernes. Iniciamos el maratón del fin de semana, un fin de semana que va a tener mucha actividad y actividad de la buena. Comienza todo este sábado con esa pelea estelar entre Devin Haney y Joseph Jojo Díaz. Y obviamente el domingo vamos a tener el plato fuerte porque además del combate entre Gervonta Davis y Isaac el Pitbull Cruz, vamos a tener también una cartelera muy atractiva con Carlos Adames contra Sergey Derevyanchenko y obviamente ese duelo entre Sebastián Fundora y Sergio García, el español, que también es una pelea de mucho atractivo. Obviamente todo comienza este sábado en una pelea que ha ganado trascendencia, me refiero a la de Haney con Díaz, debido precisamente a esa victoria, a ese batacazo logrado por George Kambosos el pasado fin de semana, al vencer a Teófimo López en un resultado inesperado, un resultado que dejó estupefacto al mundo del boxeo, pero que le dio una sazón nueva, le dio un condimento nuevo a las expectativas, porque qué bueno ver peleas parejas, qué bueno es ver rivales que a la hora de la pelea son legítimos, que se juegan el todo por el todo y uno hasta el final de la pelea no sabe quién va a ganar. Yo creo que esa es la esencia del boxeo y estos pesos ligeros en estos últimos días han logrado devolvernos el entusiasmo. Y estas peleas de este fin de semana se encuadran dentro de esa expectativa. De manera independiente a ese verdadero desastre de los títulos que ha estado repartiendo el Consejo Mundial de Boxeo ante el silencio de la ABC, que sí castigó a la AMB y parece que por ahora tiene su mano, le está pasando la mano al CMB permitiéndole estos desastres. De todas maneras, pese a esos cinturones de utilería, esta pelea de este sábado es muy importante, porque por causa de ese cinturón de utilería que luce sobre su pecho hasta cuando va a los restaurantes, Devin Haney, seguramente el vencedor de esta pelea, o al menos uno de ellos, en caso de que gane, sería el próximo rival de George Kambosos. Eso se lo voy a decir al final, porque pienso que uno sí y el otro no. Porque antes de entrar a hablar de lo que va a pasar después, es necesario imaginarlos lo que va a pasar durante la pelea. Y esta pelea tiene un claro favorito, no hay que desconocerlo, es Devin Haney. Hay razones sobradas para adjudicarle, no solo por lo que dicen las apuestas, sino también porque independiente de las apuestas, Devin Haney tiene un boxeo muy difícil de confrontar. Es un hombre que tiene una larga extensión de brazo, es un hombre de muy buenos desplazamientos y tiene una muy elevada inteligencia boxística que no tiene nada que ver con su actitud social, ese de la selfie que mencionamos al comienzo en el título de este video. Él le gusta, participar en las redes sociales y muestra esa otra cara que muchas veces se disocia un poco de lo que significa un boxeador que esta vez va a enfrentar a su opuesto. Porque es totalmente lo diferente Jojo Díaz, porque es un verdadero obrero del cuadrilátero. Por eso en el título de este video fuimos a la ironía aquella de la selfie y la bicicleta. Recuerden ustedes de que Devin Haney es un admirador del boxeo de Floyd Mayweather y en cierta manera utiliza parte de su caudal de recursos para moverse por el cuadrilátero. Y por el otro lado tenemos a un Jojo que es un verdadero trabajador del cuadrilátero de pico y pala, un hombre que le gusta el intercambio, que va siempre para adelante, pero cuidado porque Jojo no es solo eso. Y por ahí uno comienza a imaginar el dibujo de la pelea basado precisamente en esas dos facetas, esos dos matices que tiene Díaz, de que puede ser un hombre de mucho trabajo en el cuadrilátero, que por su tamaño y su alcance de brazo siempre tenga que ir a colarse por debajo del brazo de su rival y tratar de llegar a la corta distancia para soltar trayazos duros. Es posible que no sea tan así en esta pelea, al menos al comienzo de la misma. Yo no espero un Jojo que se vaya a llevar de inmediato por delante a Devin Haney, porque realmente ese sería un error de su parte. Pienso un Jojo que va a demorar en ajustar, es su costumbre además ir de menos a más,
y que seguramente le va a ceder terreno a Haney hasta que pueda descifrar la manera de entrarle. Por el contrario, hasta creo que va a intentar dar algún paso atrás llamando a la pelea a Haney para que sea Haney y no Jojo el que corte la distancia. Cuando lo tenga a tiro, entonces allí va a comenzar a trabajarlo en función de esa capacidad que tiene Díaz de soltar siempre por adentro golpes muy duros, tanto a la zona media como buscando la barbilla del rival. Y en este caso va a tratar de llegar a una barbilla que todavía no sabemos hasta qué punto tiene o no tiene buena asimilación al castigo duro. Como así también no sabemos cómo va a reaccionar Devin Haney cuando logre conectarle a la zona media. Creo que por ahí, tratando de destruirlo, de quitarle piernas con buenos golpes a la zona media, Jojo puede cambiar la historia de esta pelea. Porque la verdadera, la real, la que supone el sentido común, es imaginar a un Devin Haney que va a controlar la pelea de principio a fin, que no le va a dar espacios a Díaz para que pueda colocar sus mejores trayazos, que lo va a mantener a distancia detrás del jab, que va a utilizar la velocidad para contragolpearlo y por momentos entrarle en velocidad con golpes muy duros, más allá de que no es un hombre de pegada, pero va a controlar la pelea, lo va a ir lastimando y va a llegar al final sobrado en los puntajes y va a ganar sin ningún problema. Eso es lo que piensan los apostadores y eso es lo que indica el sentido común, porque estamos hablando de dos rivales en los cuales hay una diferencia física y de inteligencia boxística favorable a Devin Haney. Eso no se puede desconocer. Digamos, la teoría previa la favorece totalmente al campeón regular, al campeón de utilería. El otro es campeón interino. Pero cuidado si Jojo consigue hacerlo caer en la trampa, cederle el espacio primero, llamarlo a la pelea y obligarlo precisamente a entrar, a ir a buscarlo, a tratar de conectarlo él en la corta y no que sea Jojo. Y en ese caso, Jojo quizás pueda tener el espacio suficiente para empezar a soltar trayazos, empezar a quitarle movilidad a Devin Haney y de la mitad para adelante transformar la pelea en un verdadero choque o una verdadera pelea de perros. Allí en una cabina telefónica, donde le gusta pelear a Díaz y donde puede realmente hacer valer su boxeo de pico y pala. Creo que si lo logra, la pelea va a cambiar totalmente su dibujo, su itinerario y hasta podría darse una victoria por cualquier vía por parte de Joseph Díaz. No lo descarten si ustedes ven que a partir del sexto o el séptimo episodio empezamos a ver una pelea sucia, donde incluso puede haber algún cabezazo. Recuerden que son guardias cruzadas, Jojo es zurdo, y además donde se puede dar precisamente algún golpe bajo. ¿Por qué no? Porque Jojo va a tratar de buscarle siempre la zona media allí, la parte quemante que necesita hacerlo para restarle piernas a Devin Haney. Si eso consigue, la pelea está garantizado que va a ser enredada, de golpes bajos, pero emotiva, evidentemente, porque tenerlo intercambiando, fajándose a Devin Haney debe ser un gran espectáculo, especialmente porque no estamos acostumbrados a ese tipo de Haney. Hubo momentos en que lo hizo contra Yuriorkis Gamboa, pero Jojo Díaz es más joven que Gamboa y tiene otro tipo de pegada. Yo creo que tiene mejor pegada que Gamboa, entonces lo puede lastimar. En ese caso, veríamos una pelea entretenida y donde puede ganar cualquiera. Si a partir de la mitad Díaz la lleva a su territorio, al territorio del intercambio, de la lucha franca, de la pelea de perros, como me gusta llamarla, y en esencia a que pueda conectarlo en la zona media. Ahí va a pasar lo que decía al principio. Si es la selfie y la esgrima, la bicicleta de Haney, o es el pico y pala de un verdadero obrero del cuadrilátero como Jojo Díaz. El resultado en ese caso se volverá abierto, pero no nos engañemos. Hay un favorito para ganar en las tarjetas y es evidentemente Devin Haney, porque le podemos cuestionar muchas cosas. El cinturón, su manejo en las redes sociales, donde compite con Ryan García, pero es un buen boxeador. Es un hombre inteligente y que ha asimilado muy bien algunos conceptos que le sirvieron para reinar a Floyd Mayweather y él pretende imitarlo. Va a tener un buen examen, yo creo que es uno de los exámenes más peligrosos que va a tener
Devin Haney, que aún le restan materias para sentirse campeón, por más que él se diga campeón y el Consejo Mundial de Boxeo lo haya metido como campeón. Y después viene lo más interesante. ¿Quién va a enfrentar a Kambosos de estos dos? Yo creo que si gana Haney va a ser muy difícil que Kambosos lo acepte de inmediato. Haney tiene un tipo de boxeo que complicaría a Kambosos por lo elusivo. Kambosos necesita enfrentar, al menos por lo que vimos, a rivales del estilo precisamente de Teófimo López. Porque si ustedes recuerdan, si ustedes ven allí, busquen por internet la pelea de Kambosos con Selby, que es un boxeo también bastante elusivo, Kambosos tuvo dificultades. Fue una pelea que terminó muy pareja. Si va a enfrentar a iguales que él, el australiano, se complica. Pero si va a enfrentar a alguien que va a llevarlo a trallazos, a golpes de poder, a tratar de noquearlo, como lo hizo Teófimo López, allí se ve como pescado en el agua. Y precisamente si gana Jojo Díaz, es un estilo a su manera similar al de Teófimo López, de encare, de mucha fuerza, de ir a buscar el knockout, de ir a pelear adentro, y en ese caso precisamente se va a sentir muy cómodo. Entonces yo creo que lo aceptaría de inmediato. Porque Jojo Díaz tendría el cinturón regular y esa sería una manera de limpiar un poco la división y que terminen de una vez por todas esas dudas sobre quién es o si eso o si no es indiscutible, que es un disparate, pero eso está, hoy por hoy está en la discusión, que hasta el propio Eddie Hearn ha dicho de que no es indiscutible por causa de ese cinturón de plástico que tiene Devin Haney. Entonces yo creo que en ese caso de inmediato levantaría la mano Kambosos para enfrentarlo, un Kambosos que va a estar allí en la arena. Si gana Devin Haney, al domingo, cuando se enfrente Gervonta con el Pitbull Cruz, también va a estar presente George Kambosos. Y no duden ustedes que se adelante a los acontecimientos y diga que quiere enfrentar a Gervonta Davis, porque yo no dudo, como les dije en el video anterior, que la Asociación Mundial de Boxeo, luego de la pelea Gervonta contra Cruz, en caso de vencer Davis, va a ordenar de inmediato una pelea de unificación de sus propios títulos, precisamente con el cuento de que quiere normalizar esa división, pero definitivamente para darle la posibilidad a Gervonta de que sea él el primero en enfrentar a Kambosos, a ver si le puede arrebatar los 4 títulos. Todo puede pasar, todo comienza este sábado con Haney ante Jojo Díaz. Favorito es Haney, pero Jojo puede dar el batacazo si logra, a partir de la mitad, llevar la pelea a su territorio, a la pelea de perros. En ese caso, le tengo más fe a Díaz que al propio Haney.